El misterio del Mare Solast. En este video les hablaremos de este barco que fue encontrado a la deriva en 1872, con toda su carga intacta, pero sin ningún rastro de su tripulación, hecho que fue inmortalizado por Sir Arthur Conan Doyle en una de sus obras y sigue siendo uno de los mayores misterios marítimos hasta nuestros días. Pero antes, gracias por vernos y escucharnos, te voy a pedir por favor que dejes tus comentarios, te suscribas, si aún no lo has hecho, y que nos dejes tu like, para seguir creando contenido cada vez de más calidad. Y por todo ello, gracias, muchísimas gracias. La carga principal del Mare Solast consistía en 1.701 barriles de alcohol industrial desnaturalizado, en otras palabras, alcohol etílico. Este alcohol estaba destinado a ser utilizado para fortalecer vinos italianos. El valor total de la carga se estimaba en aproximadamente $35.000 de la época, lo que equivaldría a unos $800.000 actuales. Los barriles de alcohol estaban almacenados en la bodega del barco. Se encontró que algunos de los barriles estaban vacíos, lo que llevó a especulaciones sobre posibles fugas o evaporación del alcohol. La naturaleza volátil de la carga ha sido objeto de varias teorías sobre lo que pudo haber ocurrido a bordo, incluyendo la posibilidad de emanaciones tóxicas o el temor a una explosión. La tripulación del Mare Solast en su último viaje estaba compuesta por Capitán Benjamin Briggs, su esposa Sarah Briggs, la hija de 2 años del capitán Sophia Briggs, Albert G. Richardson, primer oficial, Andrew Gilling, segundo oficial de unos 25 años, Edward William Hare, sobrecargo, y 4 marineros alemanes de las Islas Frisias, Volker Lorenzen, Boss Lorenzen hermano de Volker, Gautier Gutschall y Arian Martens. El capitán Briggs eligió cuidadosamente a esta tripulación. Richardson estaba casado con una sobrina del propietario del barco y había navegado antes con Briggs. Hebb fue recomendado personalmente por el propietario. Los 4 marineros alemanes fueron descritos como marineros pacíficos y de primera clase. Existen varias teorías sobre la misteriosa desaparición de la tripulación del Mare Solast. 1. Abandono voluntario. Una de las teorías más aceptadas sugiere que la tripulación abandonó el barco debido a una combinación de factores. Posible fuga de vapores tóxicos de los barriles de alcohol en la bodega. Percepción errónea de que el barco estaba en peligro. Salto de chispas después de una emanación del alcohol transportado, causando pánico ante la posibilidad de incendio o una explosión. 2. Piratería. Aunque menos plausible debido a la falta de signos de lucha, se ha sugerido que el barco pudo haber sido abordado por piratas. 3. Errores de navegación y condiciones climáticas adversas. La tripulación pudo haber cometido errores que los llevaron fuera de curso, exacerbados por una tormenta. 4. Motín o conflicto interno. Algunas teorías apuntan a posibles conflictos entre la tripulación y el capitán Benjamin Briggs. 5. Brújula defectuosa. La documentalista Anne McGregor sugirió que el capitán tenía una brújula defectuosa, lo que llevó al barco a desviarse significativamente de su ruta. 6. Problemas con las bombas de agua. McGregor también propuso que los desechos de una reciente reparación podrían haber obstruido las bombas que extraen el agua, llevando al capitán a ordenar el abandono del barco. El Mare Solast fue encontrado en las siguientes condiciones. El barco estaba navegando a la deriva, sin tripulación a bordo. Se encontraba en buenas condiciones generales y apto para navegar. Las velas estaban parcialmente desplegadas, pero en mal estado. El aparejo estaba dañado y había cuerdas colgando por la borda. Las escotillas de proa y del lazareto estaban abiertas. Faltaba el bote salvavidas principal. La brújula estaba rota, con la cubierta de cristal dañada. Había aproximadamente 1,1 metros de agua en la bodega. El dispositivo para medir la profundidad del agua estaba abandonado en cubierta. Los interiores de la cabina estaban húmedos y desordenados.
Las pertenencias personales del capitán y la tripulación permanecían en su lugar. No había signos evidentes de incendio o violencia. El equipo de cocina estaba guardado y había abundantes provisiones en las alacenas. Los papeles del barco e instrumentos de navegación del capitán estaban desaparecidos. La última entrada en el cuaderno de bitácora era del 25 de noviembre, 9 días antes de ser encontrado. El barco que encontró al Mare Solast fue el Dei Gratia, un bergantín canadiense. El descubrimiento ocurrió el 4 de diciembre de 1872, cuando el Dei Gratia, capitaneado por David Morehouse, avistó al Mare Solast navegando a la deriva cerca de las Islas Azores. El capitán Morehouse y su primer oficial, Oliver Dedeaux, reconocieron el Mare Solast, pero notaron que estaba deshabitado. Tras inspeccionar el barco y encontrarlo vacío, pero en condiciones de navegar, Morehouse decidió llevar el Mare Solast a Gibraltar para reclamar los derechos de salvamento. Fue encontrado aproximadamente a 400 millas náuticas, 740 kilómetros, al este de las Islas Azores. Específicamente, el barco Dei Gratia encontró al Mare Solast en las coordenadas 38 grados 20 norte, 17 grados 15 oeste, a medio camino entre las Azores y la costa de Portugal. Esto estaba a una distancia considerable de la última posición registrada en el cuaderno de bitácora del Mare Solast, que indicaba que el 25 de noviembre se encontraba cerca de la isla de Santa María en las Azores. El Mare Solast de la siguiente manera. 1. El Boston Post, en febrero de 1873, publicó una teoría sensacionalista sobre el caso. El periódico sostenía que la tripulación había sido asesinada por piratas. Esta conclusión se basaba en 3 elementos principales: la supuesta cantidad de sangre encontrada a bordo, la aparente destrucción y desaparición de artículos del barco, rumores sobre la presencia de piratas activos en la zona. 2. La prestigiosa revista Strand de Londres organizó una competición literaria relacionada con el caso. Solicitaron a varios escritores que crearan relatos de ficción con el Mare Solast como protagonista. 3. En 1886, el periódico New York World publicó un artículo que respaldaba la teoría de una posible explosión a bordo. Citaron otro caso en el que había explotado una embarcación que transportaba alcohol, sugiriendo que algo similar podría haber ocurrido en el Mare Solast. 4. La publicación Quarterly Review difundió un artículo acusatorio contra el capitán Morehouse del Dei Gratia, el barco que encontró al Mare Solast. El artículo sugería que Morehouse había atacado al Mare Solast para apoderarse de su carga y cobrar una indemnización. Estas publicaciones demuestran cómo la prensa de la época contribuyó a generar especulaciones y teorías diversas sobre el misterioso caso del Mare Solast, alimentando el interés público en el incidente. El caso del Mare Solast tuvo un impacto significativo en la opinión pública de la época, generando gran interés y especulación. 1. Especulaciones diversas. Con el tiempo, surgieron teorías que iban desde explicaciones naturales hasta fenómenos paranormales, incluyendo ataques de monstruos marinos y eventos sobrenaturales. 2. Desconfianza en las autoridades. La inconclusividad de las audiencias en Gibraltar fomentó aún más las especulaciones públicas. 3. Impacto duradero. El misterio del Mare Solast capturó la imaginación del público de la época y continúa siendo un misterio fascinante hasta el día de hoy, demostrando el poder duradero de los enigmas marítimos en la conciencia colectiva. El caso del Mare Solast tuvo un impacto significativo en las prácticas de seguridad marítima de la época. Podemos inferir algunos efectos importantes. 1. Mejora en los protocolos de seguridad. El misterioso abandono del barco llevó a una revisión de los procedimientos de seguridad en alta mar, especialmente en situaciones de emergencia. 2. Mayor énfasis en la preservación de evidencias. La investigación en Gibraltar demostró la importancia de preservar adecuadamente las pruebas en casos de incidentes marítimos. 3. Revisión de las prácticas de carga.
Dado que el Mare Solast transportaba alcohol desnaturalizado, es probable que se hayan implementado medidas más estrictas para el transporte de cargas potencialmente peligrosas. 4. Mejora en los procedimientos de investigación. El caso llevó a un escrutinio más detallado de los incidentes marítimos, como se evidencia en la exhaustiva investigación realizada en Gibraltar. Al llegar a Gibraltar, el barco fue inmediatamente incautado por el Tribunal del Vicealmirantazgo para preparar una audiencia de rescate. Se llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre el incidente, pero no se llegó a ninguna conclusión definitiva sobre lo ocurrido con la tripulación. Leyendas y especulaciones paranormales. En YouTube puedes ver el video titulado El enigma del Mare Solast, el barco fantasma más famoso, el cual no conozco su autor, pero puedes echarle un vistazo. Te dejo el link abajo, en la descripción. Ese video menciona explícitamente que existen hipótesis que sugieren encuentros con seres de otro mundo relacionados con la desaparición de la tripulación. El Mare Solast es conocido popularmente como el barco fantasma, lo que indica una fuerte asociación con narrativas espectrales. La desaparición completa de la tripulación sin dejar rastros, incluyendo la familia del capitán, ha alimentado especulaciones que van más allá de explicaciones racionales. El caso ha inspirado múltiples libros, documentales y películas que probablemente incluyen elementos fantásticos. La ausencia de explicaciones definitivas permite que la imaginación popular genere historias de corte sobrenatural. Aunque no se citan cuentos de fantasmas específicos, el Mare Solast claramente ha sido un terreno fértil para la creación de narrativas misteriosas y paranormales. Más de un siglo después, en 2002, se emprendió una nueva investigación liderada por la documentalista Anne McGregor, quien propuso nuevas teorías sobre lo que pudo haber ocurrido. A pesar de las múltiples investigaciones y teorías, el misterio del Mare Solast sigue sin resolverse completamente, manteniendo su estatus como uno de los enigmas más intrigantes de la historia marítima. ¿Y tú qué piensas? Escribe tus comentarios, suscríbete y deja tu like, para seguir creando contenido. Gracias y hasta el próximo enigma o misterio, donde la imaginación haga extender las alas de la curiosidad, para crear respuestas que nos hagan crecer cada vez más como especie.